era ya hora realmente de que tuviéramos a Carmen Morenilla en estas jornadas de Acutema. Carmen es catedrática de Filología Griega en la Universidad de Valencia y en 1997 fundó Gratu. En ese momento ella, junto con José Vicente Bañuls, fueron entonces el alma de un grupo de investigación que nació para tratar sobre el teatro grecolatino y supervivencia. Desde el momento de su fundación y durante 20 años, sin ninguna interrupción y sin ningún retraso, se realizaron esos encuentros en Valencia, con la publicación siempre a tiempo de los resultados de la jornada de los años anteriores. Y esos volúmenes, editados por Carmen en su mayoría, son una referencia para cualquiera que quiera estudiar, acercarse a la literatura, al teatro grecolatino en nuestro país y fuera, pero desde luego en nuestro país son la referencia. Carmen Morenilla tiene un montón de trabajos sobre tragedia griega, por supuesto, y sobre Sófocles específicamente, y es esa condición suya de especialista en Sófocles la que ha hecho que la Biblioteca Clásica Gredos le encargara a ella prologar algunas de las tragedias de Sófocles y sobre todo prologar la nueva edición, no nueva traducción, pero nueva edición de las tragedias que ya teníamos en Gredos. De manera que, bueno, ya digo, el nombre, no se puede hablar de tragedia griega en España sin nombrar a Carmen, así que le agradezco que esté aquí. Creo eso, que ya era hora de que la tuviéramos en nuestras jornadas y espero que la próxima vez sea en persona. Muchísimas gracias, Carmen, y tuya es la palabra. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores. Es un verdadero éxito. 35 participantes en este momento. Aparte del número de participantes, el hecho de que seas también es un gran logro que le da una mayor perspectiva a las jornadas que se están realizando. Y particularmente querida a esta jornada. Precisamente Marta, una buena amiga, y por eso ha dicho lo que ha dicho, Marta ha hablado del que voy a hablar, porque quiero plantear mis dudas y cómo he intentado solucionarlas. Antes de nada, pido disculpas. Primero, al que le he dado las llaves para que no moleste. Y es posible que oigáis petardos, porque aunque no tenemos fallas, es la semana fallera. Así que hay petardos a mansalva, sales a la calle y te rodean los petardos. Han colocado fallas, han colocado ninots sobre los depósitos de botellas, para que veáis hasta qué punto somos falleros, que aunque nos prohíban las fallas, ninots sobre los depósitos de botellas. Bueno, dicho esto, paso ya a lo que tenía pensado exponeros, indicando que pido ayuda. Empiezo. Con frecuencia he recordado las palabras de un buen amigo, ya desaparecido, Eduardo Primo Llúfera, el que fue el primer director del CSIC no militar, y que con una edad avanzada, cerca de los 90, pero muy activo académicamente, me comentaba que dar una clase en primero en la facultad era como podar un árbol. Él era ingeniero agrónomo. Hay que saber qué ramas cortar, doña Carmen, me decía él. Él me indicaba que aunque haya ramas que tengan la posibilidad de dar fruto, hay que cortarlas para que el árbol crezca bien. Del mismo modo, hay que saber qué explicar cuando se habla para alumnos primerizos, para evitar que el aprendizaje se convierta de escaleras. Digo que hay que poner escaleras para que nuestros alumnos no choquen con el muro, lo que desgraciadamente sucede con frecuencia y es causa de muchos abandonos. Esta opinión de don Eduardo coincide con la sensación que he tenido siempre. Hace muchos años, cuando empezaba como ayudante, mi director de tesis, Antonio Melero, me ofreció dar clase en primero y le pedí que no me asignara el primero de griego, que se lo diera a alguien más experimentado. Esto provocó extrañeza entre los compañeros y tuve que explicarme. En un primero, el problema no es que el profesor tenga conocimientos, se supone, los tiene al menos para ese nivel, sino que sepa qué conocimientos tiene que transmitir y cómo, para unos alumnos de procedencia diferente,
con niveles diferentes que han recibido enseñanzas diferentes. Ahora ni se me ocurre cogerlo tampoco, ¿eh? Lo he dado durante muchos años, pero ahora no se me ocurre cogerlo por otras razones. Creo que pertenece a la disciplina, los alumnos de primero. Ya no sé, que pasen por la universidad y que entonces ya me sé más. Por eso, creo, siempre le he dado importancia a la en una exposición. Explicar bien las cosas, no dando por sentado que el que está enfrente sabe lo que hablan. Incluso a los abuelos, a los padres, les pare, a los me provoca inseguridad. Recuerda la punto de vista. Me dijeron que el trabajo estaba bien, yo la verdad es que no estaba cómodo, yo no sé más de 2.500. Desde luego es una incapacidad mía que al menos el evaluador no tenía. La cuestión es que no me cuesta tanto, no nos cuesta tanto preparar un trabajo científico para su publicación en un ámbito restringido desde el punto de vista de cómo presentar los datos. Otra cosa es el contenido, es decir, la investigación que naturalmente pues cuesta lo suyo prepararla. Pero a pesar de ese respeto y reticencias mías a dirigirme a un público amplio, he puesto 3 veces en esa situación, de palabra y por como secretaria de universidades del País Valencià, de la facultad, miembro del Consell Valencià de Cultura y del Consejo Rector de Teatres, es decir, que he realizado múltiples presentaciones de libros de otros, he asistido a numerosos actos del Día de la Mujer, mesas redondas de diverso pelaje, visitas a las escuelas permanentes de adultos, asociaciones de amas de casa, programas de radio, etcétera. Más cercano a nuestro trabajo, también organicé y participé en conferencias antes de las representaciones de obras clásicas para el público asistente. Mesas redondas con directores y artículos y libros, etc. En fin, la historia cultural, para comentar con Núria Espert su visión de Medea, pasando por explicar las características de un bien de interés cultural montada en un andamio a los 25 metros, allá arriba. En una ocasión me preguntó una persona de ese público asistente a una representación de teatro clásico cómo lo hacía para explicar las cosas de modo que todos lo entendieran. Le respondí que pensaba que se lo estaba explicando a mi padre, que fue barbero, una persona interesada por la cultura, pero con estudios solo de bachillerato, y por lo tanto con una dedicación profesional que lo alejaba mucho de nuestro mundo. El problema es que nuestro mundo es pequeño. Es, como se ha dicho con frecuencia, una torre de marfil de la que hay que saber salir de tanto en tanto para estar en contacto con el mundo real. El recogimiento, en nuestro caso, es imprescindible para poder centrarnos, focalizar la atención en un tema, leer y releer los textos hasta poder sacar de ellos todo lo que nos ofrecen. Pero también es imprescindible el contacto con los colegas, con discípulos y con maestros para estar al corriente de lo que se está haciendo, de sus problemas y logros, a la par que someter mutuamente nuestros trabajos a su docto y, a ser posible, amistoso escrutinio. Mucho es lo que aprendemos así, por ello estamos todos deseando poder volver a reunirnos en congresos presenciales. Pero aunque algunos colegas solo se han acordado de la difusión cuando se convocaron los sexenios de transferencia, la difusión de nuestro conocimiento a un público más amplio también debe formar parte de nuestro trabajo, lo que, en mi opinión, debemos ver como un modo de devolver a la sociedad una parte de lo que ella nos da, pues ella es la que paga en gran parte nuestros estudios primero y nuestros sueldos después. Por ello acepté la propuesta de Luis Unceta, asesor de RBA, de preparar una introducción a la traducción de Sófocles de Gredos, que van a editar. La política de la editorial, que la conocemos bien porque además sale en anuncios de televisión, es dirigirse al público general, por lo que precisan una introducción no solo adecuada al momento actual, no solo actualizada en cuanto al contenido, sino también con un lenguaje
más cercano que el que nos ofrece Lasso de la Vega. Lasso de la Vega prepara una introducción, por otra parte, magnífica, pero con un lenguaje cuanto menos un poco peculiar, como también con un peculiar sentido del humor aquí y allá. Bueno, este hecho es el que explica la necesidad de una nueva introducción, sin duda, para un público amplio. El problema está en el grado de amplitud de ese público. Porque la pregunta que nos hacemos, más allá de lo que dice el asesor o el contrato, es quién va a comprar o piratear esa edición. Si estuviéramos en un país que cuidase la cultura, en la que la política se preocupara y se ocupara de ella, cabría pensar que un público realmente amplio, un público general, accedería a esas reediciones. Es el caso de que en su momento la popularidad que adquirió la colección Bernat Metge en Cataluña antes de la Guerra Civil, puesto que se convenció a la burguesía catalana de que debía suscribirse a las obras, aunque solo las dejaran en los estantes, puesto que de este modo hacían país y ayudaban a crear una lengua culta, un catalán culto. O bien el de iniciativas de comienzos del siglo XX a nivel nacional, como la de Vicente Blasco Ibáñez. He traído, sí, de la editorial Prometeo, creo que se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Él, dentro del republicanismo de la época, creó esta editorial para publicar clásicos universales a un precio relativamente asequible, porque eran 2 pesetas el volumen, o la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, que como podéis ver, tanto en un caso como en el otro no son ediciones lujosas. El precio eran 2,50 en el 1929, en un momento en el que acomodadores, barrenderos, cajistas o camareros cobraban al mes entre 300 y 500 pesetas. O bien la editorial Pulga. ¿La recordáis? La editorial Pulga, aquí tenéis Coéforas de Esquilo, cuyos libritos en los años 50 se vendían a 1,50 y el tamaño estaba motivado por la falta de papel. Llegaron a hacer incluso tiradas de 1.500 ejemplares, lo que para la época era mucho. Estas iniciativas iban acompañadas de campañas publicitarias que difícilmente harían mella en los eventuales lectores actuales. Sin entrar en el problema de la especial forma de leer en la actualidad por parte de los jóvenes y los ya no tan jóvenes, no estamos seguros de que sin una preparación mediática especial, el público amplio esté dispuesto a comprarse y leerse las tragedias de Sófocles, menos las de Esquilo, pero ni siquiera la Ilíada. Creo que el cambio en materia cultural ha sido muy profundo. Un ejemplo que podríamos poner es el hecho de que Radio Televisión Española en 1961 pone en marcha Teatro de Siempre, una iniciativa, y la primera obra que representa es La Medea de Eurípides, con Lola Gaos haciendo el papel de Medea. No sé yo si ahora el ente pondría en marcha una iniciativa de este tipo, ni si en caso de que las pusiera, la primera obra elegida fuera una obra del teatro clásico griego. En fin, mis dudas, y me consta que no son solo mías. Debo decir que Marta y yo hemos mantenido algunas conversaciones al respecto, y no solo porque nos hemos enviado papeles, corrígeme, mira a ver si me he explicado bien, de estas cosas. Bueno, me llevan a pensar que muy probablemente quienes lean estas obras sean alumnos nuestros. Lo que nos provoca un problema. ¿Debemos dar por sentado que saben lo que es una tragedia para no aburrir con informaciones superfluas a los que consideramos con mucho los lectores potenciales? Si es así,
puede que demos por sentado demasiadas cosas, que en primer lugar que nuestros alumnos saben lo que es una tragedia y que además que solo ellos serán los lectores. Aparte de ir en contra de la línea editorial que no nos lo va a permitir. Y os aseguro que no nos lo permitiría porque leerse se leen las introducciones, ¿eh? Y te indican de, oye, ¿esto no es demasiado concreto? Pues vale, sí, bien. Con todas estas dudas, pero contando afortunadamente con la ayuda del asesor, emprendimos la realización de la introducción. Cierto que hay cosas que no podemos evitar. Me niego a escribir una vida y milagros que en Wikipedia se puede encontrar o en el rincón del vago y que poco puede aportar al conocimiento de las tragedias. Pero, ¿dónde se pone el listón al hablar del teatro griego o de la dramaturgia de Sófocles? ¿Explicamos las convenciones dramáticas y el lugar de representación y su importancia para poder entender las obras? ¿Hemos de decir que eran en verso y que se cantaba y se bailaba? Al final hemos optado por un punto intermedio bajo. Hemos resaltado aquellas cuestiones en las que el teatro griego se aleja del actual, lo que por otra parte es lo primero que explicamos también a nuestros alumnos en la asignatura de literatura griega de cuarto curso de carrera. El resultado es como sigue y ahora les voy a exponer cómo quedaría parte de la introducción a Sófocles y alguna cosa de algún autor. No se asusten porque no va a ir la introducción entera, simplemente es para hacernos una idea de las dudas que a mí se me han planteado con el ruego de que en la charla posterior se me pueda hacer los comentarios que se consideren pertinentes para mejorarla. Bueno, pues empiezo esta introducción general a Sófocles. Es probable que hayan visto que está a punto de publicarse, va a salir pronto el Ajax de Sófocles con introducción también mía. Bueno, la general saldrá más tarde. Digo Ajax porque Ajax es como lo traduce la traductora, el nombre. A mí me gusta más Allante, por mantener el rigor de las normas de transcripción. Pero en fin, los dos términos, las dos maneras de transcribirlos son correctas. Pues decía yo al empezar esta introducción. Gracias al sistema educativo de la Grecia tardía y de Bizancio, podemos leer hoy las 7 tragedias de Sófocles. Han sobrevivido al paso del tiempo porque han sido consideradas durante 2500 años dignas de ser leídas y conservadas para generaciones futuras. Me ha parecido interesante empezar con esta reflexión porque conservamos lo poquísimo que conservamos. Y lo conservamos porque a lo largo de muchas generaciones se ha considerado que esos textos debían ser conservados. El mejor modo de que pueda llegar y que se pueda conservar un texto es introduciéndolo en el sistema educativo. Si nuestros alumnos saben aún hoy en día qué es el poema del Mio Cid, es porque lo dan en clase, en bachiller, si no, no tendrían ni idea de lo que es. De manera que introducir las tragedias, el haber introducido primero 7 y después 3 tragedias en el sistema educativo es lo que da lugar a que tengamos lo que tengamos y que, bueno, pues quien las vaya a leer las valore como debe valorarlas, como unas obras muy especiales. Hasta la invención de la imprenta y la primera edición impresa, las tragedias de Sófocles se conservaron porque fueron consideradas obras maestras en su género ya desde el mismo fallecimiento del autor y se permitió su reposición en los escenarios. Y gracias a que se hizo una selección primero de 7, después de 3 tragedias, para su uso en la escuela. Sófocles, indicación de los años, nace en el demo de Colono. Hay que explicar lo que es un demo. Claro, nuestros alumnos de clásicas lo saben, pero el público en general no. En una familia adinerada, en un momento de esplendor de Atenas. Fue considerado ya en vida un hombre afortunado y de buen talante, con profundas convicciones religiosas.
En la comedia Las ranas de Aristófanes, representada un año después del fallecimiento de Eurípides y del propio Sófocles, le vemos tranquilo en el mundo de ultratumba. Ya hay que explicar un poco de qué trata esta comedia y por qué está tranquilo Sófocles y dice que solo se peleará con Eurípides en caso de que sea Eurípides el que gane el trono de la poesía. Fue un tragediógrafo muy prolífico, pues compuso unas 120 obras y entre ellas algunas de tan gran calidad como un Edipo, una Antígona y una Electra, las obras más valoradas y más veces adaptadas de todos los tiempos. Hombre de inquietudes intelectuales, formó parte de un círculo de artistas, filósofos y pensadores en el que también participaba Pericles, el gran estratega. Bueno, se indica que falleció muy pronto, nada más empezar la guerra del Peloponeso, y una indicación de en qué circunstancias. Preocupado por los asuntos públicos, como un ciudadano comprometido, asumió los cargos que le ofrecieron y mostró en sus tragedias sus inquietudes por la marcha de su ciudad y de sus conciudadanos. En este y en el anterior párrafo he procurado, en la medida de lo posible, dar únicamente aquellas informaciones, primero, que están contrastadas, porque bien sabemos lo que son las vitae. Bien sabemos que están plagadas de anécdotas que no tenemos ningún elemento para creer que son fiables, que responden muy bien al espíritu del autor o de la obra, pero que son anécdotas. Y en cambio, colocar aquellos elementos, introducir aquellos elementos que son importantes para conocer la obra de Sófocles, cómo se integra dentro de la sociedad en ese momento, cómo está en un movimiento pujante en el de la corriente de Pericles, del círculo de intelectuales de Pericles, de manera que muy en contra de los intelectuales de la época no debía estar, puesto que participaba en las tertulias con ellos, lo que no quiere decir que compartiera todas sus opiniones. Bueno, eso se deja ahí. El teatro griego se convirtió en el gran género de la época clásica ateniense. Junto con los poemas de Homero, las tragedias conforman la idea que tenemos de la antigüedad griega. Fue convertido en una institución del Estado, en el marco de la campaña de prestigio de la ciudad puesta en marcha por Pisístrato. Bueno, se indican las fechas, que al mismo tiempo que se produce esa institucionalización, también se reorganizan las grandes panatenaicas para que se tenga una idea de que es un gran movimiento cultural y de prestigio de la ciudad y del tirano. Comedia, tragedia y drama de sátiros. En una nota hablo del drama de sátiros o drama satírico. Ya sé que todo el mundo dice drama satírico, ya lo sé, pero me da igual, es una mala traducción. La traducción correcta es drama de sátiros. ¿Cómo que drama satírico? ¿Qué tiene de satírico el drama de sátiros? Es drama de sátiros porque participa un coro de sátiros. No lo he visto mucho. No sé si soy la única en España, pero me da igual. Aunque sea solamente yo, venceré. Bueno, pero en nota indico drama satírico para que quien lo lea sepa de lo que estoy hablando. Bueno, pues a continuación indico que se representaban unas determinadas festividades, las enumero la época del año en la que se organizaban y cómo las fechas de representación de las dionisíacas urbanas o grandes dionisíacas son las que permiten la asistencia de extranjeros, porque el mar está abierto, porque se puede navegar y pueden acudir, de hecho acuden los delegados a pagar impuestos, etc., y los comerciantes a traer sus productos. Por lo tanto, esas se convierten en un escaparate de Atenas, mientras que las otras son más internas. Eso explica que grandes tragediógrafos no quisieran componer para Eneas, compusieran solo para grandes dionisíacas. También explica que a Aristófanes lo multaran cuando componía para las grandes dionisíacas y en cambio, dicho lo mismo, las Eneas no tuviera el mismo efecto. Bueno,
A continuación hablo de cómo eran seleccionadas, bueno, de quién las seleccionaba. Las obras eran seleccionadas por los magistrados de la ciudad y la representación corría a cargo del Estado y de los ciudadanos más pudientes, que de este modo aumentaban su prestigio. Se trata, pues, de una celebración cívico-religiosa a la que acudían los varones atenienses libres y los extranjeros. Eso se merece una nota, iba una nota indicando el problema de la asistencia de las mujeres. Sobre todo de las mujeres jóvenes. Parece ser que sí, que las mujeres mayores vale, pero que las mujeres jóvenes no está tan claro que asistieran. Se indica a continuación el lugar donde se representaba y que el ambiente festivo, este ambiente festivo que rodeaba las representaciones, intentó ser reproducido en diferentes iniciativas al comienzo del siglo XX. Ahí es el momento de hablar de Adrià-Gual, de las iniciativas de Adrià-Gual, de Rivas Cherif, en fin, de los procesos que la guerra truncó, la guerra civil truncó, y en los que se planteaba como una especie de procesión religiosa. El público tenía que dejar sus carruajes en la ciudad y andar varios kilómetros hasta llegar al lugar de representación. La tragedia griega dramatizaba los grandes mitos, rara vez sucesos históricos de relevancia, obviamente nota para los persas, sometiéndolos a transformaciones frutos de la personal reflexión de los autores sobre la condición humana, la relación con la divinidad, los principios éticos y los valores sociales. Dado que estos mitos eran conocidos por el público, la creatividad de los autores se podía manifestar tanto en el modo de tratar los temas como en modificaciones, incluso en ocasiones considerables. Y bueno, pues ahí se explica en una nota cómo muy probablemente fuera Esquilo el que introdujo la innovación de hacer que Edipo tuviera hijos con su madre, con Iocasta, puesto que según la tradición anterior se casa formalmente con Iocasta, pero los hijos los tiene con la hermana menor, con Epicasta. Esquilo, en su idea de hacer más perverso el linaje, le hace tener hijos de su propia madre. Tanto esfuerzo y tanto gasto invertían los atenienses en unas obras que solo se iban a representar una vez. Como mucho podían ser repuestas en las Dionisias rurales. Y hay una indicación, en este caso hay que decir que se precisó un decreto especial para poder representar las obras de los tres grandes trágicos, una vez fallecidos ellos, porque estaba prohibido. Sí, no es cierto que solo se representaran una vez, como muchas veces decimos, porque tenemos que podar, como digo. Se representaban más veces porque se representaban en las Dionisias rurales. Las obras que habían sido estrenadas antes iban después, las llevaban los grupos a las Dionisias rurales. Pero volverlas a representar otra vez en Atenas no era posible. Y esto es algo muy significativo, porque es un enorme esfuerzo, teniendo en cuenta además que a continuación se indica que cada autor tenía que presentar una tetralogía formada por las tres tragedias y el drama de sátiros, y se comenta a continuación cómo se especializan los autores. El comediógrafo solo escribe comedias, el tragediógrafo escribe tetralogías, tragedia y drama de sátiros. Y también se comenta que se realiza en el ámbito de una competición, porque los griegos pues son así, son agonísticos, de todo, hacían una competición. Al acabar la festividad se votaban las obras mediante un complejo sistema en el que intervenía el azar, es decir, la divinidad, al escoger los votos que se tendrían en cuenta. A continuación hago referencia a la relación o no relación con los sucesos coetáneos, indicando que en absoluto son ajenas a los problemas de su sociedad. Antes bien, se proponen que los espectadores reflexionen sobre las cuestiones profundas que afectan a la polis y a cada uno de ellos. Esquilo, en su tragedia Persas, no canta la victoria de los griegos, sino la derrota de los persas, porque quiere advertir a sus conciudadanos del riesgo de la excesiva confianza en uno mismo, del riesgo de incurrir en hibris. Obviamente, cada vez que se utiliza un término de este tipo, hay que colocar a continuación la traducción,
pues, desmesura o soberbia. En Áyax no se regodea a Sófocles en el poder y prestigio que un varón puede lograr por sus propios méritos, sino que quiere que sus conciudadanos vean los efectos destructores de esta hibris y la necesidad ineludible del respeto a la justicia. Lo del respeto a la justicia es por la segunda parte del Ayante. El teatro griego clásico tiene una estructura relativamente fija, herencia de los géneros de los que procede. Y aquí la verdad es que le estuve dando muchas vueltas porque introducir excesivos términos podía provocar un alejamiento de un lector que no fuese un alumno universitario. De manera que solo en el análisis de las tragedias concretas pasamos a hablar de estásimos, de párodos, etc., para no provocar así de buenas a primeras el rechazo de quien lo vaya a leer. Bueno, decíamos que los autores, como en toda época y cultura, experimentan una constante tensión entre el mantenimiento de las normas literarias tradicionales y la buscada innovación para agradar al público. Y que en el teatro inmediatamente se percibía ese agrado del público con una nota indicando lo ruidoso que eran los espectadores atenienses, como en las comedias podemos ver que no se estaban calladitos ni quietos, que se tiraban cebollas desde arriba hasta abajo y estas cosas. Era frecuente, por lo tanto, decía, que se ensayaran modificaciones que después no se repetían. Pero esto siempre hay que dejar claro que lo sabemos solo por las obras que tenemos. Son muchas más las que no tenemos y que podrían dar lugar a que nuestra opinión sobre los autores y su dramaturgia cambiara totalmente. La tragedia tiene unas convenciones dramáticas que influyen de manera decisiva en la composición de las escenas. Una de ellas es el uso del coro, parte esencial del teatro griego. Quizá pueda parecernos hoy en día que las partes corales son superfluas. De hecho, hay estudiosos que consideran que su finalidad es cantar reflexiones con frecuencia reiterativas. Pero la lectura atenta de las obras demuestra la relevancia real de esas reflexiones. El problema es nuestro. El problema es que nosotros no sabemos interpretarlo. Muy probablemente porque hemos perdido, no conocemos la relación entre esos cantos y el argumento de la tragedia. De hecho, una alumna mía, Andrea Navarro, ha leído la tesis sobre el coro en las tragedias tardías de Eurípides, precisamente en ese sentido, en el sentido de que sí que son importantes. La impresión que pueda suscitar en nosotros contemplar una tragedia griega representada de modo arqueológico, es decir, como nosotros creemos que fue representada en su momento, nada tiene que ver con lo que los espectadores percibieron, los espectadores griegos percibieron, especialmente en lo que hace al coro. Nosotros apenas si tenemos coros. Bueno, sí, en la lírica, en la ópera, en la zarzuela, algunos coros de amateurs o profesionales que de tanto en tanto actúan, pero no es nada comparado con la época clásica. Y ahí, pues, en fin, una pequeña reflexión sobre la importancia de los coros en otros géneros dramáticos y la importancia del hecho de que en algún momento todo ateniense debió estar en uno o más coros, debió participar, de niño, de joven, de adulto. Debió participar en alguno de ellos porque pensemos, por ejemplo, los ditirambos con 50 miembros. ¿Qué consecuencia trae eso? Pues que esos espectadores eran espectadores doctos, que sabían cómo se cantaba y se bailaba y que ellos sí que podían percibir muchas cosas que nosotros no vamos a percibir. Bueno, nosotros, o al menos yo no las voy a percibir, que de música y danza más bien nada. Escrito en verso, lo que merece una nota, para decir lo complicado que es la métrica, sobre todo en las partes corales o en las monodias, lo que nos cuesta, cómo nos quebramos la cabeza intentando interpretarlas. El teatro combina el recitado y el canto,
Recitan los personajes individuales y el jefe del coro, el corifeo, cuando dialoga con ellos, canta el coro y en algunas obras también el personaje en momentos de especial intensidad. A continuación hay que hablar del número de actores, de manera que, bueno, pues hago una referencia a los 2 actores de Esquilo, la introducción de Sófocles del III, aceptada inmediatamente por Esquilo, y que en algunas obras hay 4. Hay 4 actores parlantes, por mucho que nos esforcemos, hay 4 actores parlantes, eso sí, con el 4º actor que apenas sí tiene intervención. No siempre los autores empiezan las obras con un prólogo, de esta manera introduzco el tema de la estructura. Indico lo que significa prólogo, la parte previa a la entrada del coro, y que no todos la tienen ni todos tienen, cuando tienen prólogo, un prólogo narrativo que exponga directamente a los espectadores el tema, sino que, y en particular Sófocles, suele tener prólogos en los que ya hace avanzar la acción. Pensemos, por ejemplo, en Antígona. El comienzo de la Antígona, el prólogo es el diálogo entre las 2 hermanas. En ese diálogo no solo se nos da información indirecta de la situación en la que se encuentran ahora, sino que además vemos cómo Ismene se niega a secundar a su hermana en su iniciativa. De manera que ese prólogo está haciendo avanzar la acción, está caracterizando a los 2 personajes además. A los diálogos y a las partes corales hay que añadir los monólogos. Hay que hacer ineludiblemente una referencia a la importancia que tienen los monólogos en el teatro y en este caso en la tragedia griega. Como esos monólogos con frecuencia muy extensos de un mensajero o reflexiones del propio personaje, en ellos se explaya largamente el autor. Y en las adaptaciones, recreaciones, incluso en las representaciones fieles, son cortados, son recortados con mucha frecuencia, porque a nosotros nos resultan pesados. Claro, a nosotros nos resultan pesados porque no vivimos en una cultura oral, como era la cultura griega, y no disfrutamos de la composición de ese discurso, de cómo se creaba el proemio, cómo se introducían los procedimientos estilísticos y retóricos en cada caso. Indico a continuación que esos discursos han existido siempre, esa exposición detallada ha existido siempre, lo vemos en Homero, y hago una referencia a los discursos de Néstor, del anciano Néstor, con el que cada vez me siento más identificada, e indico que la Ilíada, de hecho, pues termina con las 3 intervenciones de Andrómaca, Helena y Hécuba, de manera que son muy relevantes. En Esquilo lo podemos ver de un modo muy claro en los 7 contra Tebas y en Sófocles también. También hay excelentes monólogos con una influencia de la sofística. A continuación, para salir ya un poco del mundo clásico, antes de entrar más concretamente en la dramaturgia sofoclea, y con esto que voy a comentar ahora terminaré, hago referencia a la iconografía, a las artes plásticas. En general, señalo que es ya mucho la bibliografía que pone en relación las artes plásticas y la literatura, que va en 2 sentidos, la influencia de las artes plásticas en la literatura y viceversa, que son muchos ya los trabajos que se han servido de la iconografía para que podamos intentar reconstruir tragedias perdidas, o bien aspectos de la tragedia en general, de las convenciones, las máscaras, el vestuario, la escenografía, etc. También hago referencia a que la iconografía fue muy importante en la antigüedad, puesto que ayudó a conformar el imaginario griego. La presencia más constante, más numerosa de un determinado motivo, dios o héroe, nos debe hacer pensar que en ese momento pasa algo. Ahí hay un movimiento cultural que debemos intentar interpretar
a la luz de los datos que tenemos de la historia, de la literatura, etc. Hago referencia a que los vasos son de mucho tipo, de diverso tipo, que hay una clasificación, que no hago, y que se utilizaban para cosas prácticas habitualmente, pero también había otros que eran más decorativos y que se utilizaban para exvotos, como premios en competiciones, etc. De ahí que estuvieran altamente decorados. De la misma manera que también es muy relevante la iconografía, hay que hacer referencia a las adaptaciones de las tragedias, adaptaciones, recreaciones de las tragedias, porque algunas de ellas se han convertido ya en obras clásicas. Son tan clásicas o más que las obras que sirven de referente. Y muchos de los potenciales lectores probablemente tengan un mayor conocimiento de esas segundas obras, adaptaciones o recreaciones que de las obras originales. Bueno, no quiero cansarles más, creo que ya he llegado a los 40-45 minutos. A continuación ya introducía directamente la dramaturgia de Sófocles y empezaba a hablar de Ayante, teniendo que explicar el argumento. Hay que explicar el argumento, bueno, pues para ver si se animan a leerse la tragedia. Y hay que explicar también las otras ocasiones en las que ha aparecido, antes, y que por lo tanto es la base que tiene el autor cuando crea su obra, y en las que aparece después, que dan lugar a su creación. Justamente la primera, la de Áyax o Ayante, es una obra que sí que tiene mucha iconografía, mucha iconografía, porque sobre todo es muy llamativo el suicidio. El suicidio aparece representado de dos maneras en la iconografía, y eso está explicado. Antes de Sófocles, Áyax es presentado como invulnerable, al igual que Aquiles. Solo en un lugar, debajo de la axila, es vulnerable. Fue cubierto por la piel de león por Heracles cuando nació, pero en esa zona, en ese lugar, no le cubrió la piel. Probablemente lo tendría cogido al niño por esta parte. Bien. Para poder suicidarse, se ha de arrojar de un modo muy raro sobre la espada, quedando ensartado de lado. No se lanza como nosotros, bueno, como estamos acostumbrados a ver también cuando hay un suicidio por parte de los generales, de las legiones, las lanzan para arriba, o bien un compañero le clava la espada. Eso él no lo podía hacer. Incluso Esquilo describe con mucho detalle cómo rebota la espada. Cada vez que se lanza y no acierta en el punto que tiene que ser, pues la espada rebota. De manera que en la iconografía nos lo encontramos con mucha frecuencia ensartado en una postura tal que así. Mientras que ya en otra iconografía posterior, que sigue el texto de Sófocles, lo vemos, pues, en fin, normal, como nos lo imaginamos, que se ha arrojado simplemente. Y hay que indicar a ese respecto que Sófocles hace todo lo posible por eliminar los elementos mágicos. Aparecen en las obras, porque justamente en Traquinias, pues ahí tenemos el manto untado con la sangre del centauro, que sabemos lo que hace en la piel de Heracles, pero dentro de lo posible él elimina los elementos mágicos. Bueno, en esta obra decía que iconografía sí que tenemos bastante, porque interesó el tema. También tenemos el motivo de Ayante llevando sobre el hombro a Aquiles muerto. Esa escena también aparece en muchas representaciones, pero en cambio son muy pocas las adaptaciones o representaciones del Áyax, del Ayante. Debo a Marta que me informara de un uso del que yo he hecho buen uso, de esta obra en Estados Unidos como una terapia para los veteranos de guerra.
para veteranos de guerra, sobre todo del Vietnam, que ante esta representación de Ajax se animaban a hablar muchos de ellos por primera vez de los problemas, no solo físicos, sino de los problemas mentales que tenían ellos y sus familias. Es un asunto muy interesante que nos permite además que miremos con unos ojos nuevos esta obra. Bueno, como decía, esto era lo último que quería comentaros e indicándoos que estoy abierta a todo tipo de sugerencias porque, como os he dicho, son muchas las dudas que tengo, las incertidumbres y las dudas sobre cómo presentar este material para un público amplio que además no estoy muy segura que sea tan amplio. Vale. Muchas gracias por estar ahí.